Don Héctor, al momento de agradecerle, quiero desearle y darle la cordial bienvenida más bien para mantener un diálogo, vivencias, anécdotas de muchas cosas que ocurrieron de lo que fue este Hualel. Bienvenido, don Héctor, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Melqui. Te agradezco por hacerme intervenir en estos eventos. Para decirle, pues, yo me llamo Héctor Emiliano Ancamaca, tengo 81 años cumplido y me recuerdo desde la edad de unos 10 años que yo entré a la escuela. De todas las vivencias que pasaron. De todo lo ¿Cómo que... era Hualel? ¿Cuánto le digo? Hace 70 años atrás. ¿Cómo era Hualel? Hualel era un barrio, no era un pueblo, todavía no era parroquia. Teníamos un teniente político que llamábamos celador, no era teniente político que había. Entonces él nos cuidaba la orden y después de un tiempito ya vino el teniente político. ¿Y este celador de quién recibía órdenes? ¿De la autoridad, supongo, de Chuquiribamba? Creo que de Chuquiribamba, sí, dependía de Chuquiribamba. Pertenecía a Chuquiribamba. Esta parroquia, sí. Pero entonces, antes no habían estas calles polvorientas, no habían este tipo de infraestructura, al contrario, era un lugar, un poblado donde apenas habían caminos, nada más. Sí, caminos así para transitar a la escuela teníamos que bajar por esta bajada, por acá por esta loma, llegábamos así, por ahí esa bajada, esas planchas, por ahí se andaba también. No había caminos, no había carreteras. No habían calles. ¿Dónde vivía usted? Yo vivía arriba, donde mi papá, donde vive mi hermano Efraín ahora. Ah, aquí existe en el plan de Hualel. Plan de Hualel, ahí. Sí. Estado, ya. Claro. Perfecto. Usted ingresa a la escuela funcionó en la parte de abajo, local que prácticamente, o actualmente ya no existe nada, ¿no? Sí. Solo unas ligeras ruinas, escombros nada más, sí. Recuerdo. Sí, cuando entré había ahí una escuela que había estado en construcción, la escuela vieja que decíamos más antes. ¿Su profesor cómo se llamaba? El profesor mío era Deifilio Sinchi. De Chuquiribamba. De Chuquiribamba. Deifilio Sinchi. Deifilio Sinchi. Y la profesora de las niñas era Carmen Soto. Ah, ya, era dividido, no era como hoy es mixto. No. Niños separados, niñas separadas, sí. Lado, pero trabajaban en la misma casa, el piso de arriba era de los niños, ya debajo de las niñas. ¿Recuerda cuántos alumnos habían en esa escuelita? En el tiempo que estuve yo, éramos 40. ¿Y niñas, tal vez? También han sido unos 30 o 35 más o menos, ¿no? Sí. Pero Hualel siempre fue una población donde hubo habitantes, porque imagínense 30, 40 niños en ese entonces. Bueno, hablamos de todos los años, ¿no? De primero, segundo y tercero. Sí. No es solamente de un paralelo, pero igual es significativo esa cantidad de alumnos. Claro. Todos los niños pues, de los barrios venían al centro de Gulaspamba, de San Francisco de Urdur, que decían antes, debajo del Dorado o de Hacienda Vieja. Era la Hacienda Vieja. Era de Bahín. ¿Por qué, a propósito, por qué ese nombre de Hacienda Vieja? Es que las monjas han tenido ahí una capilla. En ese tiempo, ahí tenían, dice, para celebrar la misa o hacer fiestas, tenían una capilla grande y ahí era como casa de hacienda también para administrar la hacienda, como esto ha sido hacienda de las monjas. Se me viene la idea, don Héctor, hablando de haciendas. Es cierto que en ese entonces la comunidad de aquí, los habitantes de aquí tenían que trabajar las famosas quincenas. ¿Cómo era? Eso más antes yo no conozco, pero mi papá me contaba que él se ha ido a trabajar en Loja, 15 días para las monjas y 15 días trabajaba para la casa. Pero ese trabajo lo hacían gratis, porque eso no lo retribuían en ningún tipo de pago. En calidad de pago de lo que están ocupando las tierras. Eso era nada más. Sí, eso era. Tipo un impuesto. Pero ellos iban con la comida, todo cargado de aquí a hombro, dice, a dar en Loja.
no había carretera, no había nada. En ese entonces, ¿cuánto tiempo se hacía el traslado? Sí. Es cierto que decían, por ejemplo, que ese trabajo era demasiado forzado, altamente forzado, porque, por ejemplo, me contaban que tenían que amansar unos novillos. Novillos son animales, novillos son unos toros que los castran. Ya bien. Tienen alrededor de 8, 10 años. Eso. Imagínense domar ese tipo de animales. Eso contaba mi papá, que era cosa triste. A un joven que llegaba por primera vez, no conocía Loja, no conocía Vilcabamba, pero allí lo mandaban a Yamborara con un novillo y un burro que traigan la comida de Yamborara. Entonces dice que por ahí el burro le vencía, el toro le arrastraba por ahí. Tenían solito y sin conocer. Sin conocer. Difícil. Dada la actitud en ese entonces, la curia, yo entiendo que manejaba eso, ¿no? Eso. La curia diocesana que solamente se valió de aquello para explotar a la gente. Sí, explotar, claro. Explicación. Tenían como esclavos, dice, mandados, claro. Y no podían cogerse nada, porque en esos lugares hay frutales, hay producción. Sí. Pero eso era prohibido. Sí, no, esto venía, dice, como dicen, señalado para las monjas del convento y tenían derecho. Ellos comían, ya el peón nada. Oiga, con razón que nuestros abuelos ya no estén, ¿no? Haber trabajado, haber sido explotados en esa forma, ¿no? Sí. Sumamente triste. Bueno, eso es lo que tiene que ver a la hacienda. Ahora, el deporte, ¿cómo era en Gualel hace tantos años? Hace 7 décadas aproximadamente. El deporte, no había estos deportes que hay ahora. Nada, yo cuando me entré en la escuela, el deporte nuestro era los trompos y los boliches que decíamos. Solamente juegos tradicionales. Eso, nada más. Lo que hoy estamos viendo, por ejemplo, eso no existía. No. Y ahí cuando quería, pero usted conforme fue ya haciéndose joven, usted practicó deporte, usted fue verá, cuando estuve en la escuela, mi profesor nos practicó a jugar. Decía que a él no le gusta que estemos arrastrados en el suelo, sino que practiquemos el deporte, que eso es más sano, más limpio. Y ahí practicamos con mis compañeros a jugar, hacía algo, y invitamos a los del barrio El Ari. Entonces ellos vinieron a jugar con nosotros, los niños del Ari, y por ahí ya me tomaron en cuenta, algo jugaba con otros compañeros, con Félix Sánchez y otro llamaba Porfirio, con ellos afrontamos a los del Ari. Y así se creó el deporte. Pero tuvieron que salir, o sea, porque aquí hablamos, por ejemplo, infraestructura deportiva, canchas no había nunca. Ahí en la puerta de la iglesia católica, ahí había una cancha así de tierra. Yo sí recuerdo haber visto esa cancha. Ahí usted jugó bastante. Sí, allí se practicó. De los compañeros que usted recuerde, de los que jugaban de su época, aparte de los que menciona el señor Sánchez, alguien más me dijo. Porfirio. Porfirio. Ya, algunos otros, porque de los barrios también habían jugadores, habían personas que practicaban. El boli, el boli fue el único deporte. Sí, el boli, nada más. Porque lo que hoy vemos, por ejemplo, el fútbol, eso no. Lindo, no. Jamás. Entonces, los que acompañaban pues ya están fallecidos, solo Félix está por ahí, vivo. Sí, él está vivo. Ya murieron. Después ya me salí de la escuela, pues y andaba por ahí aficionado del deporte y había una canchita arriba en el barrio de nosotros. Ahí un vecino tenía una cancha y yo me procuré a llegar para ver si aprendo más a jugar. Pero usted, de lo poco que yo vi, hasta donde me acuerdo, hasta donde recuerdo, usted jugaba bien, usted era uno de los que aquí siempre el patio hacía respetar. Sí, nosotros después ya con mi hermano, pues ya fue viejo Efraín,
y con un primo mío nos entendimos al deporte. Se compraban un buen trío que sí, entonces, difícilmente podía ganar el Escorpión. No nos ganaban, todos los barrios venían con equipos, pero no nos ganaban. Pero bueno, en ese entonces ahí se jugaba porque en verdad se sentía el espíritu deportivo, porque ahí claro. ¿Una apuesta de cuánto era? De 5 reales. Imagínense comparado con ahora. Ahora es un negocio prácticamente. Claro. Hoy apostar en cualquier tipo de competencia, si gano pues es una fortuna y si pierdo también me quedo un buen tiempo desfinanciado. Pero en cambio imagínense apostarse 5 reales en ese entonces, era jugar, era querer, era demostrar que en verdad le gustaba. Era afición que teníamos para el deporte. Después ya de viejo pues ya nos salimos a jugar en Chuquiribamba, salimos a jugar en... Pero el mismo equipo que ustedes conformaban, que ustedes tenían. Sí, fuimos a jugar también en Selén. Selén, acá en la parte norte. Sí, ya, pero ya yo estaba ya casado por ahí. Ahí me fui a Selén. Pero igual seguía jugando bien. Y a Curtincapa, los Curtincapas invitamos, vinieron acá, también le ganamos. Y así lo único que no se podía ganar es al barrio Lari. Eso sí, y en Chuquiribamba ganaban ustedes. Tampoco no pudimos ganar porque había un buen equipo ahí también. Pero tenían que sudar duro seguramente para poder ganar a ustedes. Nos ganaron ahí. Es decir, yo no me fui con mi equipo ahí, pues me fui con los profesores ya. Ya. Entonces ellos ya no. Era difícil entenderse. Ya no se entendía con ellos, sí. No jugaban tiempo, por eso claro, es difícil entender. Porque este deporte hay que estar debidamente coordinados para buen equipo, sí. No estar coordinado, pues no se entiende, ¿no? Perfecto, don Héctor. Sí. Ahora dígame, ¿usted qué recuerda? Y luego se vino ya la urbanización de este pueblo. Ya una vez que ya decretaron, le quitaron ya el tema esto de la hacienda, ya las monjas se retiraron y seguramente el Estado intervino ahí, ya se hizo parroquia, urbanizaron ya. Yo que me recuerdo, esta parroquia ha sido pues, en 1942, creo que es que parroquializó Gualel. Ya tomó vida jurídica. Sí, la jurídica. Ya había un teniente político, se llamaba Agustín Ordóñez. Primeramente Agustín Ordóñez, es decir, esta hacienda pasó al Estado, a la Junta de Asistencia Social. Entonces la asistencia social puso un administrador, había sido un tal Emilio Jaramillo, que venía de Chuquiribamba, venía a restaurar los arriendos de esta hacienda. Entonces pagábamos ahí, me acuerdo, mi papá pagaba 3 sucres por el arriendo de las tierras. De todos los terrenos. Pero él se puso muy contento, dijo, ahora sí estamos gozando porque ya no vamos a sufrir. Exactamente, eso iba a decir, porque se acabó la quincena ya. Se acabó. O sea, el Estado, el gobierno se hizo cargo de esto ya. Claro. Ahí ya aparte, un Estado de Derecho y eso pues prácticamente, yo no creo que solamente su papá, sino la mayoría. La mayoría. Los habitantes se sintieron contentos, claro. Entonces ya la platita, o sea, el papá ya pasaba en la casa, ya con la familia y ya no salían. Y tenían que hacer la platita, 3 sucres por ahí vendiendo huevos, como quiera, ya usaban y pagaban. Pero sabía que el trabajo le producía, o sea, eso ya era propiedad de él, ya no tenía que someterse a ese tipo de explotación. Y como los terrenos también en ese tiempo eran bien productivos, ¿no? Producía bastante maíz, bastante frijol, bastante papa. Y los animales, teníamos sus vaquitas, así. Ya pasamos bien, pues así. Eso desde 1942 acá. Sí, el tiempo que ya yo estaba ya joven, ya y por eso yo no he salido a trabajar por allá nada. Ya pasaba. Nuestros abuelos y bisabuelos debieron haber tenido ese ingrato recuerdo. Sí. Yo creo que a nadie le va a gustar que lo exploten de esa manera. Si yo trabajo, pues tienen que pagarme. Claro. No, ese tiempo ha sido
demasiado cruel. Demasiado Cruel. Decir que era difícil, que era complicado, Claro. un poco, porque es crueldad. Por eso mi papá decía que las monjas eso no tienen conciencia, no tienen amor al prójimo. No tienen solidaridad ni caridad. Nada. Hacían trabajar, decía, allá en Loja, invierno que esté sonando a trabajar. No había excusa de nada. Podía estar soleando, Claro. podía estar invierno, que el hecho tenía que cumplir. Claro, decían que el día que amanece lloviendo, tenían que ir a traer madera y yuntas de Zamora Huayco, siguiendo el río, y ese río estaba pero a full. Entonces con ellos, todos los riesgos que implica dice que sacaban el pantalón, amarraban el pescuezo y sentaban o paraban en la madera que están jalados los toros y bajaban, siguiendo el río. Tremendo riesgo, eso Claro. se jugaban la vida. ¿Oh? Oiga, eso es difícil. Eso ponernos a era acordar cosa de aquello. triste que contaban, sí. Ya. Así es. Ya, el tema este del Gualep de antaño. Luego ya se viene la vida jurídica misma de parroquia, de ahí para acá ya empieza a funcionar de otra manera. Hay autoridades que las eligen, ya autoridades civiles, eclesiásticas y de Sí, todo un poco. claro. Ya había teniente político, pues ya vino Agustín Ordóñez, era un buen teniente político, él hacía justicia a todos ya como es debido, ¿no? Prácticamente como hasta nuestros días. como Sí. ahora ya. Casi. Sí, pero todavía después vino los recuperadores de la asistencia de recuperación, pasó de la asistencia social, pasó a la Junta de Recuperación, esta hacienda que cobraban los arriendos. Entonces por ahí vinieron también unos de Chuquibamba y nos quitaban las tierras. Otra vez. Ya vuelta así. Resistían. A lo Claro. mejor es lo mismo. Algunos no pagaban arriendo, como seguido, dejaba rezagar algo, ellos cogían y quitaban. Como moría alguna persona que no tiene familia, ellos cogían los terrenos. Se avivaba. Sí, llevaban. Oiga, don Héctor, personajes que pasaron por aquí, unos buenos, ilustres, también ingratos, ¿no? Personajes que vinieron de fuera, no los nativos de aquí. No, de aquí, es decir, de afuera vinieron los Ordóñez, Estos eran de Taquil, me de Taquil, vino Agustín Ordóñez, después vino el hermano Víctor Ordóñez, después vino un teniente político, no me recuerdo, pero era de Loja ya. Pero estos venían aquí a buscar, o sea, eran, ¿cómo les digo? Eran tipos sabidos que de pronto, sí. como usted dice, habían personas, habían familias que no tenían descendencia, por ejemplo, Claro. fallecían y ellos eran los que aprovechaban. Ellos aprovechaban, cualquier sí. tipo de patrimonio que tenían esas familias. Sí, ellos eran sabíamos decir, los vivos que vienen a ser herederos de las cosas de aquí. Esa era Casi, pura zapería, ¿no? sí. Y ahí vino también unos hombres que vendían el aguardiente, era Humberto Jaramillo, había estado aquí, es decir, ya. Después Ángel Samaniego, Norato Samaniego, ellos nos explotaron pues a nuestros padres, pucha, con el aguardiente, pues. Ellos hacían el famoso trueque, pero era difícil entender, por ejemplo, ellos no necesariamente recibían dinero, ellos recibían bienes, Claro. ellos recibían cualquier tipo de animal doméstico, por ejemplo un cuyo, una gallina, recibían el quesillo, lo que sea, Lo que tenían sea. mejor que los que producían aquí. Sí, A veces comían así es, de lo mejor, de lo mejor. porque a cambio del aguardiente, ¿no? Es un tema social. Claro, No es de ahora, es de hace muchos años. claro. Oiga, don Héctor, pero en ese entonces nos trasladábamos solamente a pie, porque no habían vías sí, como había no, ahora, no. como hay ahora. A mula. A Y lo mula. más cerca era Chuquibamba, porque Puro también nos Chuquibamba. íbamos al Cisne, nos íbamos a Santiago, pero sumamente lejos y tanto. Claro. Yo cuando ya estuve joven, me tocaba de ir a Loja, iba por las juntas, Por acá, por Santiago. por Santiago. Quienes a lo mejor no se ubican. Puesto una alforja de Las siquiera Juntas queda más abajo. de más Santiago. abajo, pues adentro. Claro. ahí- Una roba de peso cargado a parar en las juntas. Y se llevaban, Llegar a Loja.
Y de ahí se cogía bus a llegar en Loja. De Loja vuelta se quedaba en las juntas y a patas dar acá. Bueno. Santiago hay aproximadamente unas 4 horas bien caminadas y de ahí para abajo hay una hora. Sí, 5 horas se hacía. Exactamente. 5 horas. Que más o menos quienes hemos andado, quienes tenemos, no la edad suya, bien claro, vivida, pero conocemos, ¿no? Por ancestro, por lo que nuestros mayores nos contaban. Claro. Don Héctor, otra cosa que se me ocurre, por ejemplo, usted debe haber vivido. Hoy en la actualidad cuando una persona fallece, por ejemplo, repican las campanas y bueno, rapidito sabemos que falleció. Antes cuando no había eso, ¿cómo se enteraba de que alguna persona falleció? Lo mismo tocaban las campanas. Pero más antes, cuando mi mamá me contaba, ¿no?, que era diferente, el momento que... no habían las campanas. No, ya han habido. Más antes no sé cómo sería, pero mi mamá contaba que más antes de mí, que cuando fallecía, la hora que fallece, tocaban las campanas. Era diferente. Sí, que si fallecía a la 1 de la mañana, ese rato corrían a tocar las campanas. Y debió ser medio, ¿cómo le digo?, medio preocupante aquello, ¿no? Claro. Porque imagínense a la medianoche enterarse de que alguien se murió. Entonces yo preguntaba, ¿por qué tocaban las campanas? Como un muchacho es curioso, pregunta. Sí, siempre tiene. Entonces, ella decía, bueno de la juventud. Ella decía decía que la almita no puede entrar al cielo, que tiene que tocar la campana para que San Pedro abra la puerta.